Capítulo 19. Iba a la ópera en Colón una mujer joven, una niña casi. Era morena y muy linda, a la vez que llena de formas, delgada y fina. Como una luz de esmalte negro brillaba, se desprendía en hoscos reflejos de la órbita ojerosa de sus ojos, y mientras revelando un intenso poder de sentimiento, su nariz afilada, ancha de fosas, se dilataba nerviosamente por instante, se contraía bajo la impresión melódica del sonido, o la atracción del juego escénico, en su boca de labios gruesos y rojos, todo el calor, todo el ardiente fuego de la sangre criolla se acusaba. Ocupaba un palco de la primera fila con los suyos, el padre y la madre. Genaro enfrente, desde su tertulia de punta en blanco, noche a noche fijaba en ella los anteojos. Había indagado, había tomado informes, se llamaba Máxima. Era la hija de un hombre rico, dueño de muchas leguas de campo y de muchos miles de vacas, poseedor de una de esas fortunas de viejo cuño, donación de algún virrey, algún abuelo, confiscada por Rosas y decuplada de valor después de la caída del tirano. Sabía Genaro quién era, de nombre, un nombre de todos conocido. Miles lo había oído pronunciar. ¿Qué propósito entre tanto lo animaba? ¿Qué fin lo guiaba? ¿Por qué miraba a la hija, así tenaz, obstinadamente, en un exquisito instinto de artista lo atraía? Cautivaba sus ojos la sola contemplación de la belleza en la mujer. Hablaba en el acaso de sentimiento, entonces, ¿qué sentimiento? Era un capricho el suyo, un simple pasatiempo, puramente un juguete de muchacho irreflexivo. ¿O era serio? Era afecto verdadero, era amor lo que sentía, una pasión que en su ser se despertara. El artista, el capaz de delicados refinamientos, el hombre de pasión, le gustaba, era muy rica la polla, a besos se la comería. ¿Quién le diera andar bien con ella, tener su bravo camote del país con una así, de copete, de campanillas, aunque más no hubiese sido, por lo pronto, que de ojito, que se fijara en él, que le hiciese caso después? ¿Quién sabía después? Tantas vueltas daba el mundo, hasta muy bien podía formalizarse, ponerse serio en el asunto con el tiempo. ¿Por qué no? Cuando estaba por ser la primera vez tampoco. Todo dependía de la muchacha, de que llegase a quererlo, y qué volada para él lograr, al fin, injertarse en la familia. Por eso debía buscar, bien pensado, ese era el tiro, dar con una mujer que tuviese riñón forrado y atraparla. Ver de casarse con ella, estudiar, trabajar, jorobarse de enero en enero, ¿y todo para qué? Para conseguir patente de embrollón. ¿Qué estudio, ni qué carrera, ni qué nada? Era ese el mejor de los estudios, la más productiva de las carreras. No había nada más eficaz ni más práctico negocio, más lucrativo para sacar uno el vientre de mal año y hacerse rico de la noche a la mañana, sin trabajo y sin quebraderos de cabeza. Se había desengañado, la plata era todo en este mundo, y a eso iba él, pero lo malo estaba en que no adelantaba un diablo, ni pizca que se daba por aludida a la muchacha. Maldito, si ni que había apercibido que existía semejante bicho en el mundo, y sin embargo, bien a la vista lo tenía, bien al frente, imposible, parecía que no lo hubiese ya coseado, que no hubiese caído en cuenta. ¿Sería sonsa? La verdad, por otro lado, es que nadie se fijaba, que no tenía ojos sino para lo que pasaba en la escena. A ver, hijita, ¿qué te cuesta? Mírame, vaya, pues, balbuceaba, repetía entre dientes, clavado el anteojo en ella, ladeado el cuerpo, incómodo, encogido, hecho pelota en su asiento. Oh, pero no se había de declarar vencido él por tan poco. No era hombre él de dar su brazo a torcer así nomás, a dos tirones. Pobre, porfiado. Sacaba mendrugo, se lo había metido entre ceja y ceja la cosa. Y tanto había de salirse con la suya, que tenía que caer, que hocicar a la larga la muy bellaca. Una noche, en efecto, en momentos de volverse ella sobre su asiento, a fin de escuchar de cerca algo que la madre le decía, Genaro creyó notar que se había encontrado de pronto con su anteojo, hasta que le pareció como que lo hubiese inmutado, desviando, apartando la mirada bruscamente. ¿Sería cierto, sería verdad, o era un engaño el suyo? Llegó en la duda a preguntarse, no sin sentir él mismo
Qué ligera emoción lo dominaba. Vería, no tendría mucho que aguardar para saber a qué atenerse, ya que no otro sentimiento, que la sola curiosidad debía llevarla a dirigir a nuevos los ojos hacia él, o dejaría de ser mujer. Esperó un largo rato, pero en vano, atenta, inmóvil. La escena, como de costumbre, parecía absorberla. Se la había pisado, no había más. Error de óptica, sin duda, paciencia y barajar. Aunque no era una ilusión. No se equivocaba esa vez, lo miraba, lo había mirado, estaba seguro, segurísimo. Al pasear como distraída la vista en torno a la sala, un instante imperceptiblemente la había detenido en él. Ni la sombra de una duda hubiese persistido aún en la mente de Genaro. Poco habría tardado en disiparse. Sí, claramente lo daba a conocer. Todo en ella lo revelaba. El color encendido de su piel, la nerviosa inquietud de su persona, el movimiento involuntario de sus ojos, sí, comprendía ahora, sabía, y en su ignorancia de niña, en su inocencia de virgen, iba acaso a imaginarse que había en el mundo un hombre que la quería. Capítulo 20. Pasaba 3-4 veces al día, recorría Genaro la cuadra de la calle San Martín donde Máxima vivía. Al dirigirse a tomar su carruaje, ésta, una vez acompañada de la madre, en el umbral mismo de la puerta de calle, acertaron ambos a encontrarse. Eso bastó. Pudo él verla en adelante. Solía alcanzar a distinguirla envuelta en la penumbra de la sala, como oculta tras las persianas corridas. De vez en cuando primero, luego con más frecuencia, luego siempre día a día, a la misma hora lo esperaba. Retardaba su marcha él al llegar. Volvía la cara, aproximaba ella su cabeza a los cristales, se inclinaba y detenidamente entonces tenazmente uno y otro se miraban. En Colón, ya desde su silla, como la primera noche, ya desde las galerías del teatro, pasaba él horas contemplándola, mientras como en un don de doble vista, a través de los espesos muros del edificio, presentía ella su presencia, adivinaba su silueta, allá, perdida entre las sombras, tras la ventanilla de un palco, o la rendija de alguna puerta entreabierta. Momentos antes de dar fin al espectáculo, abandonaba su asiento. Él poníase deprisa el sobretodo. Corría a situarse en el vestíbulo, junto a la puerta de la salida por donde ella debía pasar, y escurriéndose, haciendo eses entre la concurrencia agolpada, la seguía, luego hasta el carruaje, hasta su casa, por la vereda de enfrente, deteniendo el paso, cuando en noches serenas y templadas se retiraba por acaso la familia a pie. A las horas del paseo por la calle de Florida, en el atrio de la catedral, a la salida de la misa de una, en el retiro después, en todas partes, siempre, infaliblemente, donde estaba ella como su sombra estaba él. Solo en Palermo no se le veía, jamás iba. ¿Y cómo habría ido? En coche de plaza, en un cascajo roñoso tirado por dos sotretas mosqueadores de algún bachicha de sombrero de panza de burro o algún mulato compadre en el pescante. Ni a palo, bonito, lindo papel. Un papel fuerte iría a ser a los ojos de la otra que se largaba del todo lujo, en caleza descubierta por el cochero de librea, con cochero de librea y una yunta de buenos pingos. A caballo tampoco, estaba mandando guardar. Era de guarangos eso. En carruaje alquilado en corralón, menos aún, peor que peor, quiero y no puedo, era mostrarle el hacha. Es otro, esa era miseria y vanidad. Prefería quedarse en su casa, sí, pero no dejarse ver también, brillar uno eternamente por su ausencia. ¿Qué iría a decir ella? Caería en cuenta de seguro, si era que no había dado ya en el clavo, se figuraría que era un pobrete él, y que no tenía con qué. La purísima verdad por otra parte. Para mejor que se le fuese a cruzar alguno de esos de gallo alzado, que se la estuviese mirando, queriendo arrastrarle el ala, enamorarla, y él como un pavo, sin saber ni jota, mientras tal vez andaba en grande ella con otros.
No dejaba de ser embromada, muy embromada la cosa. ¿Qué remedio, sin embargo? Oh, un recurso le quedaba, lo sabía él, no había que dejado de ocurrírsele. Había un medio, podía echar mano de una parte de los títulos de renta que la madre le había entregado, ahí, por valor de unos 20.000 pesos, por ejemplo, y venderlos, negociarlos. Estaba del otro lado con eso, le alcanzaba para comprar americana con caballo y hasta le sobraba como para un año de pensión en la caballeriza. Si de él exclusivamente dependía, ¿no le había dejado la vieja las más latas, las más amplias facultades, y no tenía la libre administración de los bienes? Si no lo había hecho ya, ni él mismo sabía que, porque a punto fijo, miramientos, delicadezas, escrúpulos de conciencia, escrúpulos bien tontos, por cierto, delicadezas mal entendidas, porque en suma la mitad de eso era suyo, lo había heredado de su padre, solo la otra mitad pertenecía como gananciales a la madre. Algo había pasado, algo había influido asimismo, no dejaba íntimamente de comprenderlo, su manera de ser, su natural, su propia índole, se conocía él. Tenía ese mérito, siquiera, le costaba deshacerse del dinero, era mezquino y ruin en el fondo, avaro como su padre. Otra prenda que agregar a las prendas que lo adornaban, otro bonito regalo que le había hecho el viejo, otro presente más que agradecerle. Maldito, nunca, jamás podía acordarse de él sin odio, hasta sin asco. Pero se sabía de dominar, se había de vencer. No había nacido en la Calabria, había nacido en Buenos Aires, quería ser criollo, generoso y desprendido, como los otros hijos de la tierra. Era una miseria, una indecencia, una pijotería sin nombre que, pudiendo, dejara de comprarse lo que le estaba haciendo falta, y más tarde, en todo caso, para tapar el agujero, para llenar el déficit, reponer su capital, trabajaría algo. Vería de emprender algún negocio, enajenaría la casa, verbigracia y tendría estancia. Pasaría una parte del año en el campo, economizaría en los meses de verano el exceso de los gastos de invierno. Eso bien entendido, si era que antes no lograba lo que estaba persiguiendo, como quien decía ponerse las botas, sacarse la grande, pescar un buen casamiento con esta o con aquella, con su pollo u otra cualquiera. 3 pitos se le daban con tal de que fuese rica. Capítulo 21. Una vez realizado su deseo, vendidos los fondos, comprada la americana, no fue esta ya, no fue coche, fue el club. Contábase naturalmente el padre entre los miembros del Progreso y asistía Máxima a los bailes. ¿Qué figura hacía entre tanto él, Genaro, a los ojos de su novia? Lo bueno, lo mejor de Buenos Aires se encontraba reunido allí. El mero hecho de ser socio y de tener acceso a ese centro era como un diploma de valer social y de distinción. Bastaba que llegara a haberse excluido un nombre de la lista para que, por eso solo, como una sombra lo envolviera, recayese sobre él una sospecha y una vaga presunción, inspirase una cierta desconfianza, se viese uno expuesto a ser tildado, ya que no de mulato, de ladrón, de guarango por lo menos, de individuo de medio pelo, de tipo, de gentuza. Luego el baile, eso de que agarran a las mujeres, las abrazan, las apretan, como si fuese asunto de ponerse a chacotear con ellas, no le entraba a él. Maldita la gracia que le hacía, pensar que la estaban manoseando la polla, nada más que porque era a son de música la cosa. Sí, lo fastidiaba, le daba rabia, no precisamente por ella, porque tuviese celos de la muchacha. De loco iba a caer en esas, ni que hubiese estado queriendo de veras para tomarlo tan a pecho, sino más bien por él, cuestión de él mismo, de amor propio, de no darse por fumado y de no sentar los ojos de los otros plaza de sonso, mucho más cuando empezaba a traslucirse, a hacerse público entre sus relaciones que andaban picos pardos, él con la sujeta. Ser del club, hacía tiempo también que se le había clavado eso en la frente, que soñaba con otra cosa. Tener derecho a meterse como Pedro por su casa, ir a comer, ir a cenar cuando se le antojara, y echar su mesa, poder codearse de amigo y de compinche, en jarana con toda esa gente, andar entre ella. Era como levantarse varas, como para que ni rastros quedaran, ni vestigios del pasado, de su origen,
de quién era ni de dónde había salido. Y qué pichincha en los bailes, muy de león, él entre un sinfín de muchachas, del brazo con la suya, dando que decir, haciéndose el interesante, de temporada con ella en los rincones, en la mesa. Si no adelantaba camino así, con esa facilidad de verla, de estar, de hablar con ella horas enteras, a sus anchas, si no conseguía que maduraran las cosas de ese modo, bien podía largarse a freír buñuelos. Era más que infeliz, que desgraciado. Sí, evidentemente, sin duda alguna debía hacerlo. A todas luces les convenía, pero ¿y querer no era poder? ¿Que lo admitiesen? Y eso estaba en el negocio. La gran cuestión en no exponerse a un rechazo, a que le fuesen a arrimar con la puerta en las narices, y a sufrir él un bochorno inútilmente. No las tenía todas consigo. Mucho, sin embargo, debía consistir en la persona, en quien lo presentase, en que fuese alguno de posición, de importancia, alguien capaz de influir a pesar sobre el ánimo de la comisión, que hablara, que tomara la cosa con calor y se interesase por el llegado del caso. ¿Quién entre los conocidos, entre sus amigos, contaba con pocos? Amigo verdadero podía decir que con ninguno. Y todo por culpa suya, a causa de su modo de ser y de su carácter, de ese maldito de don de malquitarse con los otros, de acarrearse la antipatía y la malquerencia de cuanto bicho viviente lo rodeaba. Pensó primero en su abogado. No, no era el hombre. No sabía, desde luego, no le consideraba hasta qué punto pudiera tener vara alta en el club. Le desconfiaba. Le parecía muy criollo, muy rancio, enteramente vicioso de mate amargo y de negros, imposible que fuese de los que llevan a la batuta, gracias que lo aguantasen. Además, debía andar con él medio torcido el hombre. Hacía siglo que no lo veía, desde que había dejado los estudios y le había tirado con el empleo. Alguno de los antiguos condiscípulos más bien, si uno se le ocurrió, Carlos, un buen tipo, un buen muchacho y de lo primero, de lo principal de Buenos Aires. Se había llevado muy bien, siempre los dos. Varias veces había sido de la comisión, según tenía idea de haberle oído. No salía, pasaba su vida en el club. Creía que no se negaría, que se iba a prestar tal vez a servirlo. Iría a verlo en todo caso, trataría de calarlo, de saber en qué disposición se encontrara, de tantear primero el terreno por las dudas. Bueno, era no sacar los pies del plato.